Buenos días, vamos a continuar con fracciones parciales. Vamos ahora a ver el caso número 2. Nos dice el caso número 2, todos los factores de QX, o sea, del denominador, son lineales y algunos se repiten. ¿Sí? Entonces, en el anterior todos eran lineales, pero no se repetían. Aquí sí, ya se repite. Si se tiene, por ejemplo, el AX más B a la P como un factor de QX, entonces se dice que AX más BX es un factor P múltiple de QX y a este factor le corresponde la suma de P fracciones parciales. ¿Sí? Y como lo podemos ver, se separa y se le va aumentando el exponente, ¿sí?, del factor que se repite hasta llegar al número que se está repitiendo. Vamos a ver este ejemplo de aquí, pero lo vamos a ir resolviendo nosotros. Entonces, tenemos el ejemplo, nos dice que es la cuarta. Es x cuarta más x cuadrada más 16x menos 12 sobre, y de este lado tenemos x cúbica por x menos 2 al cuadrado. Vamos a hacerlo aquí en blanco. Entonces, lo primero es detectar. Son factores lineales. ¿A qué se refiere? A cuando están dentro de un paréntesis que hay al menos dos términos. El exponente que está aquí de x es 0. Déjenme mejor otro color. Es 0, no, perdón, es 1. El exponente es 1. Sí, es. Y acá cuando x está completamente solo, acá no hay problema. ¿Qué significa que se está repitiendo? X cúbica lo podríamos tener como x por x por x. ¿Sí? O sea, se está repitiendo tres veces la x. Y acá x a la menos 2 es como tener x por x a la menos 2. ¿Sí? Tenemos x a la menos 2 al cuadrado y lo podríamos tener como x a la menos 2 por x menos 2. O sea que se están repitiendo. ¿Sí? A eso es lo que significa. Siguen siendo lineales. Aquí vemos los exponentes de x. Todos son unos. ¿Sí? Es lineal. Se están repitiendo. Es la única diferencia con el anterior. En el anterior eran lineales y no se repetían. En el caso 1. En el caso 2 son lineales y se repiten. Entonces ya vimos, se repite. Cuando se repiten lo vamos a dividir igual en fracciones, pero lo que nos mencionaba aquí la regla o el caso es que vamos a ir escribiendo aquí a1 sobre ax más b, a2 sobre ax más b al cuadrado. Va a ir aumentando el exponente. ¿Sí? Entonces, empezamos. Esta fracción es como si la escribiéramos sobre a sobre x, la prima, x a la 1, más b sobre x al cuadrado, más c sobre x al cubo. ¿Sí? Y ahí terminamos con este que se está repitiendo tres veces. Más, y luego la siguiente letra sería d sobre x menos 2 y más e sobre x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Y ya terminamos con este segundo que se repite dos veces. Entonces, separamos, ¿sí? Cada que se está repitiendo va a ir aumentando. Empezamos x a la 1, 2 y al cubo. Y el otro es x a la, perdón, x menos 2 y luego x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Y ya llegamos a lo que tenemos.
al cubo y al cuadrado. Entonces, ahí ya los separamos. El siguiente paso, igual que en el anterior, es juntar todas estas fracciones que tengan el mismo denominador. Para que tengan el mismo denominador, aquí ya no vamos a multiplicar todos los denominadores, ¿sí? Va a ser el mínimo común múltiplo que tengamos. Y va a ser, ¿cómo lo hacemos? La forma más sencilla, bueno, los que teníamos aquí originalmente son los que se van a multiplicar o que vienen siendo los de máximo exponente. En este caso sería el x al cubo por el x a la menos 2 al cuadrado. Entonces, nuestra fracción, bueno, de la lado izquierdo la seguimos anotando igual, que es x a la cuarta más x cuadrada más 16x menos 12 sobre, y de este lado tenemos x al cubo por x menos 2 al cuadrado. Esto es igual. Y acá van a tener todos el mismo denominador, ¿sí? Entonces, como todos tienen el mismo denominador, la primera, trazamos una línea horizontal, y creo que más o menos ahí. Y en la parte del denominador va a ir x al cubo por x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Luego vamos a empezar a multiplicar los numeradores por lo que nos esté faltando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos a sobre x. A igual van a multiplicar a los de mayor exponente, ¿sí? Que serían x al cubo y x a la menos 2, pero se divide entre el denominador de a. Por ejemplo, en el primer a sería por x al cubo por x a la menos 2. Entre x, entonces, ¿qué nos quedaría? En lugar de x al cubo nos va a quedar x cuadrada. Entonces quedaría a por x al cuadrado por x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Ahora con b más b igual multiplica a x al cubo y a x a la menos 2 al cuadrado, pero se divide entre x cuadrada. Entonces, x al cubo entre x cuadrada nada más nos va a quedar x. Entonces es bx por x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? El siguiente es más c. Y c a quien multiplica igual a x al cubo y a x a la menos 2 al cuadrado. Pero x y se vuelve a dividir entre x al cubo, entonces van esas x y nada más nos quedaría c que multiplica a x menos 2 al cuadrado. Hago mejor esta c para que no se confunda con un paréntesis. Ahí está. ¿Sí? El siguiente, más d, y d a quien multiplica igual, a x al cubo y a x a la menos 2 al cuadrado, pero se divide entre x a la menos 2, entonces solo nos quedaría x al cubo por x a la menos 2. Y por último, más, y sería por x al cubo y por x a la menos 2 al cuadrado, pero como está sobre x a la menos 2, se van a ir y nos queda por x al cubo. ¿Sí? Y ahí está. Entonces hice muy grande esta línea, déjenla hago un poco más pequeña. Y ahí queda nuestra fracción. Antes de continuar, dudas, preguntas, que puede ser como el paso un poco más complicado. ¿Sí? No sé si está claro cómo se obtuvieron todos estos valores o todos estos términos que están en el numerador. El de la E se suma El de el la, último. el último es
Eh, lo voy a hacer acá por fuera con otro. Bueno, todos están multiplicando. Mira, para todos multiplican a x al cubo y a x a la menos 2 al cuadrado. Pero se divide entre quien esté cada una de las fracciones. Está entre x a la menos 2 al cuadrado. Por eso esto se va con esto y ya nomás nos queda e a la x. Por ejemplo, en a multiplica igual. Todos va a ser a x al cubo y a x a la menos 2 al cuadrado, que es el denominador de nuestra fracción. Y A está sobre quién? Sobre X, ¿sí? Entonces esta X se va con una X de aquí, nos queda X cuadrada, de ahí que nos quedó A por X cuadrada por X a la menos 2 al cuadrado. Y eso hacemos con todos. Con C, por ejemplo, C multiplica a X al cubo y a X a la menos 2 al cuadrado. ¿Y C sobre quién está? Sobre X al cubo. Entonces, esto está dividido por X al cubo. Se va X al cubo con X al cubo. Y nada más nos queda C que multiplica a X a la menos 2 al cuadrado. ¿Sí? No sé si queda a lo mejor un poco más claro o hay dudas. Sí, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Vamos, déjenme más borro esta parte de aquí para continuar aquí en el ejemplo. Entonces, ya los tenemos todos sobre el mismo denominador y vemos que los denominadores de las dos fracciones, es decir, de la que está en rojo y la que está en azul, son iguales. Como son iguales, ya nada más nos vamos a quedar con la parte del numerador. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener x a la cuarta más x cuadrada más 16x menos 12. Y de este lado nos va a quedar. Y bueno, vamos a empezar a multiplicar. ¿Sí? Ax cuadrada. Bueno, de hecho, aquí lo tenemos primero que desarrollar los binomios al cuadrado. ¿Sí? Entonces, multiplicamos ax cuadrada y antes desarrollamos el binomio. X menos 2 al cuadrado es un binomio y es el primer término al cuadrado, luego 2 por el primero por el segundo, 2 por x, 2x por 2, 4x y menos 2 al cuadrado nos da 4. ¿Sí? Ahí desarrollamos ese binomio. Más y hacemos bx y se desarrolla de nuevo el binomio, nos queda x cuadrada menos 4x más 4. Más, y luego tenemos d, perdón, no d, c, que multiplica a x cuadrada menos 4x más 4. Más dx cúbica, que multiplica, bueno, aquí nada más, aquí ya no se desarrolla el binomio, ya que no está el binomio, y más x al cubo. ¿Sí? Esto va a ser igual, ahora hacemos las multiplicaciones. Ax cuadrada nos queda ax a la cuarta menos 4ax al cubo más 4ax al cuadrado. Esa es la parte de A. Ahora con B más bx al cubo menos 4bx al cuadrado más 4bx más y tendríamos
cx al cuadrado menos 4cx más 4c más dx a la cuarta menos 2dx al cubo y por último más ex al cubo. ¿Sí? Multiplicamos entonces en cada uno este ax al cuadrado por cada uno de estos tres términos. Luego hicimos lo mismo con bx, con c, con dx al cubo y bueno, ex al cubo ya no tenía con quién multiplicarse. Sí. Vamos ahora a juntar. Dejen a todo lo que tiene a la cuarta primero. X a la cuarta aquí. Bueno, lo voy a, antes de sacarlo de factor, juntamos nada más. A x a la cuarta. ¿Y qué otro término tiene x a la cuarta? Aquí está. El más de x a la cuarta. Sí, eso es x a la cuarta. Luego, x al cubo. Aquí tenemos este término de aquí, este de acá y estos dos de acá. ¿Sí? Entonces tendríamos menos 4ax al cubo más bx al cubo más dx a la cuarta. No, perdón, x a la cuarta no. Ahí sí se me fue, perdón. Menos 2dx al cubo y más ex al cubo. Ahora lo que tiene x cuadrada, que sería este de aquí, este con b, con c y ya. Entonces sería más 4ax cuadrada menos 4bx cuadrada más cx cuadrada. Luego lo que tenga a x lineal, está este de aquí, este de acá. Entonces vamos a tener más 4bx más, no, perdón, menos 4cx. Y por último, el término el término independiente, ¿sí? Es decir, el que no tiene ninguna x y nada más hay uno, que es este aquí, más 4c, ¿sí? Ya tenemos todos, ahora los agrupamos, nada más sacamos la x de factor común en cada uno, nos queda x a la cuarta y dentro nos queda a más d. En el siguiente tenemos más x al cubo y adentro nos están quedando menos 4a más b menos 2d más e. El siguiente más x cuadrada y va a ser 4a menos 4b más c. El siguiente tenemos x y es 4b menos 4c. Y el último es un solo término, así que lo pasamos más 4c. ¿Sí?
Ya tenemos entonces lo de x cuarta, x cúbica, x cuadrada, x y el término independiente. De este lado, aquí no, pues no los he repetido, pero todos siguen estando lo mismo, ¿no? X a la cuarta, x cuadrada más 16x menos 12. ¿Sí? En estos va exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a este, igualar los coeficientes. ¿Sí? Entonces, primero, los coeficientes de x a la cuarta. Del lado izquierdo, el coeficiente de x a la cuarta es 1. ¿Sí? Aquí, solo es 1. Del lado derecho es a más d. Ujú. Luego, con x al cubo, del lado izquierdo no tenemos, significa que es un 0. Y del lado derecho, menos 4a más b menos 2d más e. ¿Sí? Luego el siguiente es x cuadrada. Del lado izquierdo tenemos de coeficientes 1 y del lado derecho tenemos 4a menos 4b más c. El siguiente, el término con x del lado izquierdo es 16. Del lado derecho es 4b menos 4c. Y el último del lado izquierdo es menos 12 y del lado derecho 4c. Sí. Antes de continuar, ¿tienen alguna duda? ¿Pregunta? No. Entonces, tenemos aquí 5 ecuaciones. ¿Cuál es la más sencilla que podemos resolver antes de buscar utilizar algún sistema de ecuaciones o algo? La más sencilla que podemos resolver es la última. Menos 12 igual a 4c. La voy a resolver de este lado. Menos 12 igual a 4c. Si despejamos c, ese 4 está multiplicando, va a pasar dividiendo menos 12 sobre 4 igual a c. Entonces, c, ¿cuánto va a valer? Menos 3. Ya tenemos el valor de c. ¿Sí? Aquí lo voy a encerrar. Tenemos el valor de c. ¿Dudas antes de seguir? ¿No? Entonces la siguiente, ya sé, ya no es una variable para nosotros. ¿En qué ecuaciones ya la podemos hacer más simple? Esta, la número 4, la que está en celeste, porque tenemos de variables tenemos a b y c, pero ya sabemos el valor de c, ¿sí? Entonces ya nomás lo sustituimos, va a ser aquí 16 es igual a 4b menos 4c y en lugar de escribir c, escribimos su valor que es menos 3. Entonces queda 16 es igual a 4b y menos 4 menos 3 nos da 12 positivo. Este 12 está sumando, va a pasar restando. 16 menos 12, ¿cuánto es? 4. Entonces nos queda 4 igual a 4b. Y por último, este 4 que está multiplicando a la b va a pasar dividiendo. 4 sobre 4 es igual a b. Entonces, b es igual a 1. ¿Sí? Ya tenemos el valor de b. Significa b ya no es una variable para nosotros. Ya conocemos una variable desconocida y ya conocemos su valor. Entonces, ¿cuál ahora podemos utilizar? La tercera ecuación, la que está en morado.
4A menos 4B más C, ya que tanto B como C ya los obtuvimos, entonces vamos a utilizar esa y tenemos 1, este, 1 es igual a 4A menos 4B, B vale 1, entonces lo sustituimos más C y C vale menos 3. Nos queda 1 es igual a 4A y aquí tenemos menos 4 por 1, menos 4, menos 3 nos da menos 7. ¿Sí? Ese menos 7 va a pasar sumando. 1 más 7 nos da 8 es igual a 4A. Y ese 4 está multiplicando, pasa dividiendo. 8 sobre 4 es igual a 8 entre 4 es 2. Entonces A vale 2. Aquí tenemos entonces A vale 2. ¿Cuál es la siguiente? La primera ecuación es la que podemos ahora utilizar, la que tiene A y D, ya que ya conocemos el valor de A. Entonces dice 1 es igual a A, que vale 2, más D. Despejamos D. Ese 2 está sumando, pasa restando. 1 menos 2 menos 1 es igual a D. Y ahí está el valor de D. Y por último, el valor de E es el que nos está faltando y la ecuación que no hemos utilizado es la segunda, la que dice que 0 es igual a menos 4 por A vale 2, más B, que vale 1, menos 2D, D vale menos 1, más E. ¿Sí? Entonces, 0 es igual, a menos 4 por 2 son menos 8, más 1, menos 2 por menos 1 nos da, aquí, bueno, más 1, más 2 y más E. Tenemos menos 8 más 1 menos 2, eso es igual a menos 5 más E. Y ese 5 va a pasar sumando, entonces 5 es igual a E. Ya tenemos el resultado de preguntas que tengan, ¿no? Entonces ya por último, sustituimos en nuestras fracciones que tenemos acá arriba. Entonces estas quedarían como A vale 2, entonces 2 sobre X más 1 sobre X cuadrada menos 3 sobre X al cubo más D vale menos uno. Bueno, aquí en lugar de más puede ir menos. Menos uno sobre X a la menos 2 y más 5 sobre X a la menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Y ese es nuestro resultado. Aquí están resueltos. Sí, vemos 2 sobre X, 1 sobre X cuadrada, menos 3 sobre X al cubo, menos 1 sobre X a la menos 2 y 5 sobre X menos 2 al cuadrado. Sí. Y bueno, aquí y ya nos da la solución. En el material, eh, empecé a resolverlo de otra forma. Eh, Le empecé a dar valores a X, como hicimos en el ejemplo del caso uno en uno de los ejemplos, o si no, creo que en los dos ejemplos, y se llegó a la misma solución. O lo podemos resolver de esto. Así que cualquiera de las dos formas en cómo resolvieron para encontrar los valores de las
variables está bien. Pueden utilizar cualquiera de los dos y van a llegar a la misma solución. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda, pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? Entonces, por el día de hoy ya sería todo, ya que no nos va a alcanzar a resolver otro problema. Nos sentamos como media hora en este, un poco más de media hora, así que no va a alcanzar el otro y nos veríamos en el día de mañana. Que tengan buen día. Está bien, profe. Gracias. Gracias. Igualmente, profe. Bye.